Hola, bienvenidos nuevamente. Esta vez tenemos un tema que me parece muy importante abordar, sobre todo para aprender a cuidarnos, cuidar a nuestros productos y también cuáles son las consecuencias de no poder desechar un producto cosmético de manera adecuada. Este tema lo hemos titulado Caducidad en mis cosméticos, donde vamos a abordar cuáles son los principales periodos que tenemos que observar dentro del uso de un cosmético, tanto desde el punto de vista del consumidor como del fabricante, y también vamos a abordar cómo es que se degradan nuestros productos cosméticos y cómo funciona esta parte de la estabilidad y de la vida útil de un producto en cosmética natural. ¿Me acompañas? Pues bien, así como nosotros, los cosméticos también tienen una vida útil. Y esto es muy interesante porque los cosméticos nacen, se utilizan y también mueren. Detectar que un producto está caducado no siempre es sencillo, pero se trata de un aspecto que hay que tener en cuenta, ya que en el uso, por ejemplo, fuera de fecha, además de anular la acción cosmética, pueden tener efectos colaterales en la piel. Y esto me parece sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de productos de maquillaje, de cuidado personal y en general productos cosméticos que tienen contacto tanto con la parte externa como con mucosas. Esto es muy interesante cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ese labial que nos gusta tanto y nos lo encontramos en el fondo de nuestro bolso y lo volvemos a utilizar o lo ponemos y vemos que tenemos un pequeño escozor, por ejemplo, en los labios y que sentimos diferencias en el producto, que no se ve distinto o que se ve distinto y que no podemos darle el uso debido o que nos aferramos en seguirlo utilizando. Entonces, ese tipo de cosas que tenemos que observar como consumidores es muy importante, porque en la medida en la que hacemos eso, hacemos el ejercicio de la observación, nosotros también podemos detectar problemas antes de que ocurran. Entonces, vamos a hacer esta parte, este ejercicio con nosotros dentro de la presentación, que es cómo saber o cómo determinar la vida útil de un producto. Muchas veces va a ser complicado y otras veces va a ser mucho más sencillo porque tiene una guía. ¿Cuándo va a ser más complicado? Cuando el producto sea natural. Aquí va a ser mucho más complicado de saberlo si no hay ningún cambio aparente en el producto, y es cuando tenemos que estar más atentos a las guías generales. Algo que siempre vamos a querer es que nuestro producto dure muchísimo tiempo, sobre todo cuando nosotros lo estamos elaborando y tratamos de hacer diferentes estrategias para que nuestros productos duren mucho más, sobre todo estrategias con antioxidantes, poniendo productos quelantes, estabilizadores. Siempre como formuladores vamos a tratar de que nuestro producto se alargue su vida útil. Sin embargo, va a haber dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es cuánto permanece el producto inalterado y otra es la parte funcional, que no se mantenga o que se mantenga inalterada. Y esta parte a veces no es fácil percibirla, sobre todo con claims difíciles de comprobar, por ejemplo, la parte antiedad, la parte antioxidante. Muchas veces el consumidor se pierde y no sabe si su producto realmente sigue siendo útil. Y por supuesto, sería un sueño que pudiéramos guardar nuestros productos por muchísimo tiempo. Sin embargo, vamos a ver que las condiciones, tanto del empaque como del almacenaje, también tienen una influencia sobre la vida útil de nuestros cosméticos. Bueno, vamos a hablar de algunos de los términos más específicos en los que hay que poner atención y estos tienen que ver con la fecha de caducidad. Para asegurarnos de que todo esté bajo control y de que puedas utilizar tus productos sin inconvenientes, previamente al lanzamiento del producto se le va a someter a diferentes experimentos. Estos estudios, que ya hemos tenido algunos videos en el canal, van a simular condiciones extremas, como hablamos en el video anterior, por ejemplo, a diferentes niveles de temperatura, humedad y luz, durante determinado tiempo. De esta forma, los laboratorios son capaces de predecir diferentes datos, entre ellos los más importantes son los que vamos a ver a continuación. Ahora, esto es desde el punto de vista del consumidor. Si tú lo ves desde el punto de vista personal de un fabricante de cosmética natural, ve al video anterior porque ahí tenemos algunos datos importantes de los estudios o revisa nuestros videos sobre estabilidad cosmética porque ahí también va a tener una guía orientativa de qué tipo de estudios se le tienen que revisar y los tipos de estabilidad que tenemos en los productos cosméticos. Pues bien, vamos a continuar con los siguientes conceptos que creo que son muy importantes como consumidores y como fabricantes. El primero es la fecha de caducidad o la fecha de duración mínima, que también se le conoce por sus siglas en inglés como BBE. Esta es la fecha de caducidad o CAT en un producto y es el tiempo exacto durante el cual el producto es estable, quiere decir que no presenta cambios en su función o en su apariencia a través del tiempo tras su fabricación. Se indica en el etiquetado la fecha acompañada por un símbolo de un reloj de arena o es precedida por la frase Best Before End of o EXP de expiración.
Entonces, en español podríamos CAD, que significa caducidad. Y esta fecha es muy importante, porque eso tiene que ver con cuándo se va a expirar ese producto en el momento o es estable después de que se fabrica. El siguiente es el PAO, que por sus siglas en inglés significa en español periodo tras la apertura, que en la práctica significa cuánto tiempo se puede utilizar el producto cosmético tras abrirlo y usarlo por primera vez. Esto es muy importante porque tiene ciertas normativas, como lo vamos a ver. El BBE y el PAO se predicen en base o con base a las condiciones recomendadas de uso y almacenamiento, de modo de que no son valores absolutos. Estos se pueden alterar conforme nosotros cumplimos o no cumplimos las condiciones que dice el fabricante que tienen que cumplirse para su producto. Por ejemplo, si te dice lejos de la luz solar o guardar lejos de la luz solar y nosotros guardamos ese producto bajo el sol, esto va a reducir significativamente la fecha tanto del PAO como del BBE. Esto es muy importante saberlo porque esto sería no cumplir con las condiciones ideales para que se mantengan estos parámetros, porque cuando son establecidos es porque ya tenemos algunas condiciones que se deben de cumplir para que este cosmético se mantenga. El siguiente punto importante que también podemos encontrar dentro del etiquetado es el lote, que lo podemos abreviar como LOT. Pero este es distinto porque este va a indicar la fecha y el lugar de producción de nuestro cosmético. No tiene una relación con la fecha de caducidad, más que algunas empresas pueden incluirlo dentro del lote. Si no, tienen más que ver con la trazabilidad del producto. Ver en un año el lote como LOT, por ejemplo, 2023, solamente te dice que el producto fue fabricado en el 2023 y no que caduque en ese año. Sin embargo, esto puede ser algo confuso porque algunas empresas sí colocan dentro del mismo lote información adicional, como por ejemplo la caducidad. Esto no es obligatorio, así que no podemos guiarnos por esto. Más bien este lote está indicado o está relacionado con la trazabilidad del producto. En el segundo, como vimos, la caducidad que va a aparecer en los productos que tienen una vida útil definida, como los protectores solares, por ejemplo. Aquí es muy útil porque te dice hasta qué fecha puedes utilizar el producto sin abrirlo. Este dato es muy específico y solo se encuentra en productos donde la estabilidad de los ingredientes está comprometida con el tiempo. Por lo general, los cosméticos que suelen durar mucho más tiempo, sobre todo cerrados, vamos a utilizar más el PAO. El pago es un símbolo muy importante para la mayoría de los productos, como lo hemos visto, porque puede indicar en meses, con una sigla M, puedes indicar el producto de cómo se puede utilizar de manera segura. Pero es bien importante, la caducidad es cuando está cerrado. El pago es cuando ya lo abres, es posterior a que tú abres ese cosmético. Entonces, ese empieza a contar en ese momento, cuando rompes el sello o cuando lo abres y lo expones a los diferentes factores ambientales. Ahora, según el Reglamento de Cosméticos de la Unión Europea, se establece que la indicación de la fecha de duración mínima no será obligatoria para los productos cosméticos con una duración mínima superior a 30 meses. Para estos productos se indicará el periodo de tiempo tras la apertura durante el cual el producto es seguro y puede utilizarse sin ningún daño para el consumidor. Y por lo general el pago se indica con estas cajitas abiertas que tienen duraciones en meses, que es lo que indica la M, y luego la cantidad en meses. Aunque el pago es un indicador muy fiable, no siempre es fácil determinar cuándo un producto puede ser apto para ser usado, sobre todo en caso de productos que tienden a evolucionar muy rápido, a oxidarse muy rápido y, por ejemplo, a tener contacto con mucosas, como es el caso del maquillaje y de otros, que normalmente, aunque tienen un periodo muy corto de uso, tienden a eternizarse en las repisas de los cuartos de baño y, sobre todo, están siendo mal almacenados. Algunas preguntas frecuentes que nos han realizado sobre el PAO es ¿dónde se encuentra el PAO? Y el PAO está impreso en el embalaje original del producto y en el envase de la crema. Está dentro de las etiquetas y se puede poner ahí en el envase primario o en el envase secundario. Esto nos va a indicar, sobre todo o en caja o en la parte de la etiqueta, este simbolito que vimos de las cremitas, donde están abiertas y los meses para su uso post apertura. ¿Qué productos no tienen PAO? Pues los productos que son, por ejemplo, monodosis, no necesitan PAO porque están hechos para ser usados en el momento en que se abren. Los productos de un solo uso o empaquetados de manera que impidan su reapertura tampoco necesitan un PAO. ¿A qué te va a ayudar el PAO realmente? Ayuda a los consumidores a saber cuánto tiempo pueden usar un producto de forma segura después de abrirlo. Esto va a evitar que los productos se vuelvan ineficaces o incluso peligrosos. ¿Qué implicaciones va a tener todo esto, el saber manejar el PAO? Muchas veces les voy a comentar que algunas compañeras mías utilizaban un marcador para poner en la cajita cuándo abrían su cosmético,
para tener una guía aproximada de cuándo y ponían también una fecha de cuándo tenían que dejar de usarlo. Y esto era una indicación visual para ellas en la cajita para saber cuándo podían, hasta cuándo podían usar su cosmético. Hay gente que es muy organizada y que siempre está pendiente de eso. Y les voy a decir, es una gran estrategia, sobre todo cuando ya conocemos una fecha o un PAO y a veces pierden la cajita y lo ponen en la etiqueta. Entonces, sí es interesante saber que si somos organizados con esto, es mucho más fácil de poder predecir hasta cuándo poder utilizar tu cosmético. Sin embargo, ¿qué pasa si utilizo un producto que está superando su caducidad o el PAO? Como lo hemos dicho anteriormente, no se recomienda en lo absoluto utilizar un cosmético fuera de su periodo de uso, porque transcurridas estas fechas, primero, podemos tener reacciones adversas al cosmético, producto de la degradación interna del cosmético o de oxidación, y también no es posible garantizar que el producto sea estable y el laboratorio no tiene la responsabilidad legal de hacerse cargo de cualquier reacción adversa. Entonces estamos desprotegidos completamente cuando nosotros estamos utilizando un cosmético que está superando su PAO. Sin embargo, existen cosméticos que son mucho más sensibles a esto y cosméticos que son mucho más robustos. Fíjense, por ejemplo, en los jabones. Los jabones pueden ser eternos, no pueden durar muchísimo tiempo. Sin embargo, también se les puede colocar alguna fecha de este tipo. Sin embargo, hay cosméticos que sí son mucho más sensibles y el factor principal que determina la vida de un cosmético son los activos y los excipientes que incluye. Y en función de esto, unos van a ser más vulnerables que otros en lo que a conservación y caducidad se refiere. Los más sensibles son los que llevan ácidos en su formulación, ya que corren el riesgo de oxidarse o de ser fotosensibles. Esto quiere decir que cambian si se exponen al sol. Un caso especial es el de las ampollas y monodosis. La legislación indica que se trata de productos que solo se van a abrir una vez y de ahí no están obligados a incorporar el PAO. Esta definición podría llevar a los fabricantes a incorporar en ellos un sistema conservante muy débil, ya que en teoría solo hay que proteger la fórmula durante unos segundos o minutos. Pero esta lógica, que podría ser correcta, no es válida, porque en la práctica estos productos suelen incluir una cantidad mayor que la que se aplica en una dosis. Ahí que se tienden a guardar los sobrantes y puedan permanecer mucho más tiempo abiertos. Por lo tanto, pueden ser susceptibles a contaminarse. Hablando de esos productos que son mucho más sensibles, otros que son muy peculiares son los autobronceadores. Por ejemplo, el DHA, que es una sustancia que suele incorporar para colorar la piel, tiende a cambiar el pH de la formulación y por eso el PAO de estos productos es más restringido con el tiempo, ya que solamente garantiza un periodo de estabilidad al pH en el que se está formulando o en el que se mantiene activa. En cuanto a los productos de maquillaje, estos suelen ser los que más dudas generan en los usuarios. Pero hay que comentar que las máscaras de pestañas es con mucho el producto más efímero y créanme que es el que he visto que más tiempo guardamos. Me han llegado a decir, toma, toma, aquí tienes mi rímel o mi máscara para pestañas y me están prestando un producto de 5 años, que ya tiene 5 años que se usó y que todavía sigue ahí y que ya está más seco. Entonces, número uno, y que lo vamos a ver en las recomendaciones, es que no se prestan los cosméticos. Los cosméticos son de uso personal y eso lo tenemos que tener por sabido. Muchas veces hasta nos ofendemos cuando no nos prestan un labial o estamos en una fiesta, oye, prestan un poquito de maquillaje. La verdad es que si nos cuidamos y si queremos cuidar a los otros, los cosméticos son de uso personal. No se presta el maquillaje menos con esponja, no se prestan los labiales, no se prestan los rímel porque podemos generar infecciones en otra persona. Y también, de vuelta, nos puede generar un problema a nosotros. Además, es muy importante que la máscara de pestañas suele tener una vida muy pequeña, se suele secar con facilidad y muchas veces lo que pasa es que al ser una emulsión, la gente le pone agüita y la vuelve a reconstituir, pero esto va a diluir nuestros conservadores y la fórmula se pone en peligro. Es importante comprobar que no se ha cambiado la textura, que no tenga grumos siempre antes de usarla, que no esté seca. Por el contrario, las fórmulas en polvo van a ser las que se mantengan intactas durante más tiempo, ya que no contienen agua ni están en contacto directo con la piel como las que tienen texturas fluidas. Esto es básico y lo hemos visto en algunos de nuestros talleres. Entre más agua tenga un cosmético, agua libre disponible, va a ser más fácil que se contamine. Los cosméticos que tienen más cantidad de agua o sustancias orgánicas mucho más avanzadas, que tienen una gran cantidad de extractos, que tienen una cantidad de azúcar moderada, suelen ser los más fáciles de contaminar. Son caldos de cultivo verdaderos para los microorganismos. Y aquí el peligro viene de varias formas. Viene tanto de que los compuestos internos de nuestra fórmula se vayan cambiando por el cambio del pH,
por la presencia de microorganismos y porque se alteren la estabilidad del cosmético. Por ejemplo, cuando se desfasan las cremas, cuando aparecen grumos, pero sumamente peligroso cuando ya vemos visiblemente que existe crecimiento bacteriano dentro de nuestras formulaciones. Algo que ha pasado y que les quiero comentar es que muchas veces en los productos que están hechos con mantecas o con ceras, sobre todo con manteca de karité, manteca de cacao, estas mantecas tienden a presentar algunas expresiones, digamos, en forma como de colonias que parecen, que son cristalizaciones, pero que parecen bacterias o que parecen levaduras. Entonces mucha gente tira esos cosméticos porque ve la aparición de diferentes cristalizaciones que parecen colonias de bacterias. Sin embargo, si ustedes no lo predicen así, si no lo declaran así, que esto puede aparecer, y si tú eres un consumidor novato, es cierto, tienes la idea correcta. Si esto aparece en tu cosmético, no sería lo más ideal seguirlo utilizando. Entonces, siempre en cosmética natural tenemos que prever y conocer bien nuestros productos antes de lanzarlos al mercado, porque sí podemos enviar productos que puedan presentar ciertas anormalidades para los usuarios y que realmente son normales para nosotros, porque por ejemplo puede ser un precipitado o un color que vaya cambiando porque es un extracto natural. O puede presentar ese precipitado porque no es un producto filtrado y es parte de la plantita natural. Nos llegó a pasar, por ejemplo, con un jabón de caléndula que es parte de la flor y que parecen gusanitos. Entonces nos devuelven un producto porque tiene flor de caléndula con estas pequeñas residuos de la flor. Entonces, sí es muy importante que nosotros demos la mayor cantidad de información al consumidor para que sepan cuál es la apariencia, digamos, lineal de ese producto y después él puede identificar cuáles sí son desviaciones de la apariencia de un producto. Algo muy interesante es qué pasa si me pongo un cosmético que está contaminado. El uso de los cosméticos vencidos puede comprometer la barrera cutánea y exacerbar los problemas en la piel, por ejemplo, el enrojecimiento, la sequedad y las imperfecciones. Y esto es bien interesante porque con el tiempo los sistemas conservantes de estos cosméticos se van a debilitar, permitiendo que florezcan sustancias nocivas. Los sistemas de conservación también pueden verse comprometidos en circunstancias extremas, por ejemplo, en lugares donde hay mucho calor, hay mucha humedad, los cosméticos van a durar mucho menos, por ejemplo, en las costas, como la exposición constante a la luz solar y a temperaturas anormalmente cálidas. Y eso es muy importante porque a veces ponemos el maquillaje en nuestro pequeño dispositivo donde guardamos el maquillaje en lugares muy calientes, muy húmedos, en el baño, y es justo ahí donde no deben de estar. Vamos a ver en las recomendaciones dónde te recomiendo poner tus cosméticos. Sin embargo, muchos usuarios de cosméticos no son conscientes de este tipo de riesgos. Un estudio en el 2013, publicado en un Journal Internacional de Ciencia Cosmética, evaluó las rutinas y hábitos de maquillaje de las mujeres, y esos resultados fueron muy interesantes, ya que el 70% de las mujeres del estudio utilizó algún tipo de producto caducado, principalmente rímel, delineador de ojos y sombra para ojos o máscara de pestañas. Los investigadores tomaron muestras de maquillaje de ojos para detectar contaminación y descubrieron que el 67% estaba contaminado. Quiere decir que hay una gran congruencia entre cuando termina el periodo útil de un cosmético a que empieza a crecer contaminación. Por lo tanto, no tenemos un margen tan grande para usar un cosmético después de que éste expiró. O sea, hay que atender las indicaciones del proveedor o del fabricante. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, las reacciones adversas pueden ser diversas. Depende del lugar donde se aplique. Por lo general, son más riesgosos cuando están más cerca de las mucosas y conjuntivas. Entonces, toda esta parte donde nosotros tenemos o adquirimos infecciones, reacciones alérgicas, dermatitis, o tenemos infecciones en los ojos recurrentes y que es por causa del maquillaje se pueden dar o iniciar o exacerbar por utilizar cosméticos que están contaminados y fuera de su periodo de uso. Ahora, uno de los estudios más interesantes, porque ahora vamos a voltear la vista hacia la cosmética natural, es que nuestra cosmética, como nosotros sabemos, tiende a durar menos tiempo. Si bien yo siempre he considerado que la cosmética natural es sumamente efectiva, biocompatible, etcétera, tiene muchos pros que son parte de ser naturales. También tiene algunos contras, y esto casi siempre tiene que ver con la duración, con la efectividad limitada que pueden tener nuestros extractos o nuestros productos que son antioxidantes. ¿Por qué? Porque los compuestos naturales naturalmente se van a ir degradando y más cuando están en contacto con ciertas condiciones o el oxígeno. Entonces, este estudio que les voy a hablar ahorita se llama degradación cosmética, un estudio de algunas lociones corporales y extractos botánicos. Este estudio me pareció muy interesante porque nos deja ver
que en el cosmético van a aparecer, bueno, sobre todo en un cosmético con extractos naturales, van a aparecer diferentes reacciones internas, donde nosotros podemos tener que cuando este cosmético va caducando, se pueden presentar la pérdida de masa, la pérdida de agua, cambios de textura, cambios de color, desfase del cosmético mediante el análisis sensorial. Pero también van a existir periodos de oxidación, de una oxidación primaria y de una oxidación secundaria de los compuestos. Esto lleva a que estos cosméticos tiendan a estar mucho más expuestos a degradarse que los cosméticos naturales. Por ejemplo, en las parafinas y en aceites minerales no tenemos esos problemas que sí nos dan los aceites naturales de una oxidación acelerada y tienden a utilizarse más en las cremas comerciales. No vamos a ver tanto ese problema porque son más estables oxidativamente. Uno de los problemas más básicos que tenemos porque usamos aceites y mantecas es la oxidación de lípidos. Ese es un fenómeno común que puede comprometer la calidad, seguridad y eficacia de las lociones corporales cosméticas. Este proceso, iniciado por radicales libres y especies reactivas de oxígeno, va a conducir a la degradación de los lípidos en las formulaciones, lo que resulta en cambios indeseables en sus propiedades físicas, químicas y sensoriales. Esto es muy interesante porque en el estudio estuvieron evaluando cómo podemos hacerle desde el punto de vista del formulador para que estos productos nos duren mucho más tiempo. Enfocado justamente en lo que es el estudio, vamos a lanzar algunas recomendaciones de lo que ya se vio que está funcionando. Por ejemplo, ellos no analizaron ni todos los extractos ni todos los aceites, pero sí analizaron algunos componentes esenciales en la cosmética natural y llegaron a las siguientes conclusiones. Los extractos de aloe, barbadiencias y caléndula oficinales muestran protección contra la oxidación. Por lo tanto, es un sí, sí podemos agregarlos para alargar la vida útil de nuestro producto. Segundo, el aceite de ricino hidrogenado P40 puede tender a acelerar la oxidación de los lípidos actuando como un prooxidante. Por lo tanto, en las cantidades recomendadas, lo mínimo de uso posible y no agregarlo solamente por agregarlo, ya que tiende a comportarse como un prooxidante. Siguiente, las pruebas de envejecimiento acelerado muestran cambios en la apariencia, textura, color y olor de las lesiones cuando nosotros los sometemos a temperaturas extremas. Quiere decir que el calor y la luz, por lo general, es un enemigo nato para los cosméticos naturales. Siguiente, los aceites de girasol y de soya exhibieron una mayor vulnerabilidad a la oxidación de los lípidos, y esto tiene que ver con la composición de ese tipo de aceites. Tienden a tener ácidos grasos poliinsaturados. Entre más insaturado sea un aceite, suele ser mucho más fácil su tacto, suele absorberse mucho más rápido, tener funciones antioxidantes, pero también el mismo tiende a ser más fácilmente oxidable, entre más sea poliinsaturado. Por lo tanto, recomendaciones que tenemos de esta presentación es, cuando tú tengas un cosmético hay que mantenerlo fuera de la luz del sol. La luz del sol va a iniciar ciertas reacciones de oxidación dentro de tu cosmético. Y si ya lo sacaste de la caja y si tiendes a abrirlo mucho, sobre todo dejarlo abierto, pues va a ser mucho más fácil que empiece un periodo de oxidación dentro de tu cosmético. Segundo, es mejor si está en un lugar seco y fresco. Sobre todo atiende las necesidades que vienen dentro de la etiqueta, porque muchas veces ahí te dice en qué temperatura debe ser mantenido y en qué condiciones de humedad. Es preferible no tenerlo en lugares donde hay mucha humedad. Por lo tanto, tu parte donde tengas tus cosméticos tiene que estar fuera totalmente del baño, de la parte donde tengas humedad, piscinas, albercas, toda esta parte. Sobre todo tener una repisa donde no le llegue mucho ni la humedad ni la luz del sol para que esto dure mucho más tiempo o sobre todo para que dure el tiempo que establece nuestro pavo. Mantener el producto bien cerrado. Y esto puede ser difícil incluso de que estés formulando, porque si tú haces una crema en tarro, siempre va a estar mucho más expuesta a la humedad, a la basura, a la suciedad, a la luz, a las dedazas, que les digo yo. Entonces, siempre va a ser mucho más fácil o susceptible a contaminarse un cosmético que tiene un tarrito y que se puede abrir y cerrar, porque la gente a veces no lo cierra bien, porque mete las manos constantemente, porque está compartiendo, porque llega diferente gente y toca el producto. Entre menos toquen el producto, por ejemplo, en los envases cerrados, o entre menos tenga acceso al oxígeno como los envases airless, es mucho más fácil que el producto dure la cantidad de tiempo que estima el laboratorio o el fabricante. Siguiente, leer bien la fecha de vencimiento y el pago. Hay que leerlos y entenderlos y no confundirlos con el lote. Siguiente, no prestar tus cosméticos. Como vimos, los cosméticos son de uso personal. Estos no deberíamos prestarlos porque después de eso podemos tanto nosotros pescar alguna infección como las personas que nos rodean. Entonces, hacer tripas corazón
y a no prestar nada. Finalmente, les quiero invitar en este tema tan interesante que nos dejen sus dudas. Si quieren que sigamos en esta área que es, decidimos abordar el tema de las emulsiones, ¿qué les interesaría saber? Dentro de nuestros estados en Facebook les dejamos también algunas preguntitas que ustedes pueden ir haciendo directamente hacia nosotros, o les dejamos el pie para que ustedes sigan investigando de este tema. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área cosmética. Les agradezco mucho estar conmigo en esta presentación. Nos vemos en la siguiente.